iglesia, me gustaría que ahí donde estás bendigas al que tienes a tu lado y dile: estás en el mejor lugar donde puedes estar. Estás en el mejor lugar donde puedes estar. Dios te ha traído este día acá para recibir de él. Amén. Celebre el nombre de Dios. Celebre el nombre de Dios. Abre tu boca, dale palabra de bendición al Señor. Pueden hacerlo, dale palabra de bendición, está exaltado. Ay, papá, tú eres bueno, dile. Vamos, vamos, abre tu boca, exalta el nombre del Señor. Enamóralo ahí, dile: aquí está mi corazón, cautívalo, papá, es tuyo. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos dispuestos, Señor, a ser transformados para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en este lugar. Veniste a tiempo, Pablito, pasa adelante. Y vino a recibir la palabra directo del trabajo para acá, gloria a Dios. Estamos en plena narrativa de la conversión de Saulo, ¿verdad? Al quien luego llamaríamos el apóstol Pablo. Todos estamos ubicados en la serie que estamos, ¿no? En la serie de los Hechos, ¿sí? La obra de Dios en este hombre, en Saulo, es tan grande. La obra de Dios en Saulo es tan grande, mi hermano, que una sola prédica no pudiera cubrir todo lo que pasó en relación a la conversión de este hombre. Tendríamos que sacar una serie aparte. Una serie aparte solamente para hablar de los aspectos de la conversión de Pablo. Estoy percibiendo lo del Espíritu en este momento. Someto cada palabra, Señor, de mi boca a la presencia y a la influencia y al poder del Espíritu Santo, Señor. Y cada persona en este lugar lo declaro sometido al poder de la sangre de Jesús. Sus oídos son tuyos, Señor, y ellos tienen dispuesto su corazón y despierto su espíritu para recibir tu poderosa palabra. Damos gracias, Señor, por lo que ya estás haciendo en este lugar. Amén. Amén. Hay paz, hay paz. Entonces les decía que estábamos en plena narrativa de lo que es la conversión de Saulo, que luego lo llamamos ahora, ¿no? El apóstol Pablo. Entonces decíamos que él cambió completamente, Dios cambió su esencia. Diga: Dios cambió su esencia completa. Cambió completamente su naturaleza. Total. Voy a tomar un poquito nada más de la enseñanza pasada. ¿Para qué? Para entrar y hacer qué a esta, ¿verdad? Entonces, el Señor cambió totalmente su esencia, lo transformó. Después de aparecérsele en ese camino a Damasco, lo metió en un retiro de 3 días de ayuno y oración. Porque eso fue. Ahí lo apartó completamente a toda la agitación de la que él venía viviendo y le dejó un retiro, 3 días de retiro, 3 días de ayuno y oración. Y no miraba a los ojos naturales hasta que llegó Ananías e impuso manos sobre él para que recuperara sus ojos. Así que él estaba en retiro, en ayuno y oración. ¿Quiénes quieren un retiro acá? ¿Quieren un retiro? Sí, vamos a hacer un retiro en el nombre de Jesucristo. Pronto lo vamos a hacer. Entonces, ahí estaba en esos 3 días de ayuno recibiendo, pensando: cuán equivocado estaba. Estaba ahí él reflexionando en todas las equivocaciones que había cometido al seguir a la iglesia. En ese tiempo, la iglesia no le decían los cristianos, ¿sabían? ¿Verdad? Me ayudan un poquito con esto, por favor, que hay un feedback. No le decían los cristianos, ¿sabían eso? Fue en Antioquía que comenzaron a decirle por primera vez cristiano a todos los que pertenecían y pronunciaban el nombre de Cristo. ¿Están aquí, iglesia? Están aquí, no te distraigas, deja que él arregle lo del sonido y tú sigue escuchando la palabra. El camino, los del camino le decían a los que proclamaban el nombre de Jesús, los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso que Jesús dijo, entonces todos aquellos que proclamaban el nombre de Jesús y le seguían eran llamados los del camino. No le decían cristianos, eso vino después. Entonces Saulo está ahí
había perdido la visión, estaba 3 días retirado de él, de toda la agitación con la cual venía persiguiendo a los del camino, y ahí reflexionó muchas cosas. Ahí él reflexionó lo mal que estaba siguiendo a una gente que se estaba reuniendo en el nombre de Jesús. Y creía, y lo hacía porque estaba creyendo que así estaba agradando al Señor. Cuánta equivocación, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos equivocamos en hacer cosas y creemos de que estamos agradando a Dios? Y no es así. Tenemos que mantener un espíritu despierto, ¿ok? Despierto, para que no haya confusión. Dios está hablando mucho hoy acerca del espíritu despierto. Un encuentro con Jesús tiene que verse por algún lado. Tiene que verse. En este Saulo, al tiro se le vio que había sido convertido, que Dios había hecho algo, que había tenido un encuentro genuino con Jesús. Se le vio. Yo decía el otro día, es que aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida y que no se note que eso no puede ser. Si es que cuando aceptamos eso, darán de cuenta que eso es un camión de eso con 18, 16 gomas que le pasa por encima a alguien, tiene que vérsele por algún lado. Por algún lado, es arrollador. El que no tiene ningún cambio, preocúpese, porque algo está pasando en su esencia. Y todos aquí estamos para aprender, ¿verdad? Todos estamos para aprender. Dice la palabra de Dios que Saulo confundía a los de la iglesia de aquel tiempo, los confundía, porque ese hombre inmediatamente reconoció a Jesucristo, se puso al servicio del Señor y se esforzaba mucho, lo dice la palabra, en un momentito lo vamos a leer, se esforzaba mucho predicando al Cristo. Y entonces decían, pero ¿cómo puede ser este hombre si recientemente estaba siguiendo la iglesia y ahora está predicando a Cristo? Pero si es un recién convertido, ¿cómo es posible? Miren, acaba de llegar a la iglesia y ya está predicando. Entonces confundía a la gente. Yo ahora mismo suelto una palabra sobre ti. Tú que acabas de llegar, que dices, no, yo estoy llegando, yo apenas me estoy conociendo este asunto del cristianismo. Suelto una palabra sobre ti, agilidad espiritual en tu vida. Correrás y no te fatigarás. Y así como el Espíritu Santo hizo esa obra en Saulo, así la hará contigo. Amén. Oye, tú estás llegando y tú dices, pero ¿qué es esto? O has pasado tiempo en la iglesia, mas no habías tenido un encuentro con el Señor. Ahora te digo en el nombre de Jesús, suelta esa palabra para que el Espíritu de Dios ponga en ti agilidad espiritual y que la revelación de la palabra llegue a tu vida de una forma que antes no había llegado, en el nombre de Jesús. Amén. Que le van a aplaudir. Obviamente que los confundía a todos los que estaban en la iglesia por el trasfondo que precedía a Saulo, ¿no? Era lo que andaba de casa en casa buscando cristianos, o más bien buscando a la iglesia para perseguirla. Entonces, obviamente sí había razón para que quedaran sorprendidos, pero el hombre demostraba y trabajaba mucho, él se esforzaba mucho para que le creyeran, predicaba al Señor y hubo gente que no le creyó, hubo gente que estaba, lo rechazaban, rechazaban ese ministerio de Pablo, no estaban creyendo en su conversión. Y vino ese espíritu de rechazo a influenciar a un grupo de gente para que el apóstol, para que este Saulo no llegara a desarrollar su ministerio al inicio, al comienzo. Eso es notorio para todas las iglesias que comienza, todo ministerio que va comenzando, o tú que quieres comenzar en el llamado, se va a levantar alguien rechazando y dice, pero ¿para qué estás yendo a la iglesia? Oye, ¿y cómo te comiste tú el cuento ese del diezmo? Oye, y comienza, y generalmente gente que nos ama, los que están más cerca de nosotros, y se opone, el diablo se opone, ese espíritu de rechazo viene directamente del infierno, y se opone a lo que se está haciendo para el Señor. Todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús, se va a levantar un espíritu de rechazo. Tú levantas el señorío de Cristo y alguien va a abrir la boca y decir que se cree.
Es un espíritu de rechazo que se levantó en contra del ministerio de Pablo, y por mucho que se esforzaba, no se unían a él, más bien estaban reunidos por ahí, estaban ahí, tenían sus reuniones. ¿Cómo atrapar a este hombre y darle muerte? Lo vamos a leer. Vamos a leer Hechos 9, por favor, si me ayudan, a partir del versículo 19. Ahí está. Dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense bien, a esos que estaban siguiendo se les une. Él llegó ahí a apresar a esa gente, y ahí en este momento ya lo estamos viendo que se queda con ellos algunos días. Y luego dice el 20, vamos a leer el 20, dice, enseguida, diga conmigo, enseguida. Rápidamente, vamos, diga, dispuso su corazón, vamos, rápidamente, enseguida. No esperó una semana, diga, no esperó mucho tiempo, fue enseguida, predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, diga conmigo, mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. A ver, reflexionemos qué es lo que está pasando un poquito acá antes de pasar al siguiente versículo. Él estaba trabajando, ya se había convertido, y había una gente que no estaba creyendo en esa conversión. Lo estaban juzgando por su pasado, lo estaban juzgando por su trasfondo. Decían, pero ¿cómo es posible si este es el que venía persiguiendo a la iglesia y ahora está predicando a Cristo? ¿Desde cuándo está pasando esto? Que no habían creído en el cambio. Y eran personas de la iglesia también. Y eran ellos mismos que lo estaban condenando. No estaban creyendo que había una conversión genuina en él. Pero estaba ahí predicando al Cristo y se metía en la sinagoga. Pero ellos no creían. Ellos juzgaban por el pasado de Pablo. Lo estaban juzgando. Amada iglesia, estás aquí, iglesia, ¿verdad? Amén. Nunca permitas que te juzguen por tus pecados pasados, por aquella vieja naturaleza. Si llegas a escuchar algo que te están juzgando por lo que hiciste antes de conocer a Cristo, tranquilo, no le pongas atención a eso, porque Papá Dios nos ha lavado con sangre preciosa, con sangre inocente del Cordero, y somos nueva criatura. Toda la vieja cuenta, esa ya está pagada. Eso no debes nada, no le debemos nada al infierno. De aquí en adelante con Cristo somos nueva criatura y gozamos de las promesas del cielo. No permitas que te dañe tu corazón el que te vayan a juzgar y vayan a decir, pero ¿desde cuándo es que es cristiano? ¿Y cómo así que ahora dice de que ya no hace todo lo que si yo lo conocí que era un borracho? No, pues si yo conocí a ese sujeto, cómo lo golpeaba a su mujer, cómo hablaba de toda la gente, yo lo conocí, comienzan a sacarte toda la vieja naturaleza. En Cristo somos nueva criatura. Aquí está el nuevo pueblo de Dios que alaba al Señor. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Estamos acá, amamos al Señor por su obra, ¿sí? ¿Lo amamos? No lo amamos, amamos al Señor por su obra. Entonces había un espíritu de rechazo. Estaba este grupo rechazando el ministerio que se estaba desarrollando en este momento, porque vimos que este ministerio de Pablo despegó de una forma que llega a todos los gentiles. Todo gentil no significa gentileza, no viene de gentileza, sino de todos aquellos que no nacieron en el pueblo de Israel, que no nacimos en el pueblo de Israel. Entonces vemos un espíritu de rechazo que se está levantando. Como les decía al principio, todo lo que tiene que ver con levantar al señorío de Cristo, también el infierno va a levantar un espíritu de rechazo con todo lo que tiene que ver con Jesús.
Y todos hemos sido víctimas de rechazo, ¿sí o no? Todos de alguna forma hemos sido víctimas de rechazo. Estamos trabajando para el Señor y siempre hay un grupo ahí hablando y esto para dónde va. El rechazo trabaja en dos líneas: la persona que provoca rechazo y la persona que es víctima del rechazo también. Y por mucho que aquí estamos viendo a Saulo convertido, predicando a Cristo, entrando a la sinagoga, predicando a toda persona que se le encontraba, había un grupo que no le estaba creyendo. No se sumaron a él a predicar al Señor. No se sumaron a él para hacer la obra de Dios. Lo estaban usando. Más bien dijeron, pero espérate, ¿qué pasa? ¿Qué se cree que acaba de recién de llegar a la iglesia? Y no se unieron, y entonces estaban ellos confabulando matarlo. Creo que lo dicen en el siguiente versículo, si lo leemos, por favor. Dice acá, pasaron muchos días, diga conmigo, muchos días. Muchos días. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Imagínense que habían pasado tantos días y viendo a Saulo convertido, predicando, jamás se le abrieron los ojos a esta gente. No se le abrieron los ojos y decir, unámonos a lo que está haciendo Saulo, unámonos a él, prediquemos junto con él. No, andaban buscando cómo matarle, porque el espíritu de rechazo se levanta del infierno para que el destino no se cumpla. Por eso es que se levanta. Este ministerio acá ha sido víctima de un espíritu de rechazo. Sí, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque el infierno levanta a alguien que esté rechazando todo lo que se hace acá, porque creen que así de esa forma este ministerio no va a cumplir con lo que Papito Dios ya destinó desde el cielo. ¿Y quién va a poder en contra de la palabra de Dios? Cuando sale de su boca y dice, yo bendigo el Ministerio Internacional Esperanza y Gloria, no hay forma que vuelva atrás. Amén. Lo que ha prometido. El espíritu de rechazo se levanta para impedir un propósito, díselo a alguien. Se levanta para impedir un propósito, para que no se cumpla. Es como la mujer embarazada. Entonces, aparte del engaño, viene el engaño y se le meten en la cabeza que es mejor que no nazca el niño. Entonces, ahí ya se pega un espíritu de rechazo a la criatura. ¿Sabían eso? Los espíritus de rechazo no solamente es para los que trabajamos en la obra del Señor, sino que desde antes, desde el vientre de mamá somos atacados. ¿A alguien le ha pasado? Amén. Amén. ¿Le pasó a Jesús? Cuando María quedó embarazada y se le presenta a José, estaban en compromiso, estaban comprometidos, ya tenían fecha de boda. Pero la muchacha sale embarazada y le llega y le dice, José, mira que esto no es obra de hombre, ¿viste? No vayas a creer, no, este es obra del Espíritu Santo. Y le digo, ¿qué? ¿Tú me vas a meter en el cuarto bien? Resolvió en su corazón dejarla en secreto, porque donde la denunciaba públicamente, la hubieran puesto contra una pared y la apedrean y María hubiese muerto. Pero Dios no lo permitió. Ahí mismo estaba el infierno atento, rechazando aquello que ya María tenía en el vientre. Tuvo que intervenir Dios en sueño a José y le dijo, mira papá, esto no es obra de hombre, esto es obra del Espíritu Santo. Y su corazón cambió, hubo un cambio en el corazón de José. ¿Por qué? Porque José no tenía doble ánimo. El espíritu de rechazo opera a través de una persona de doble ánimo, que hoy dice sí, mañana dice no, que anda ambiguamente trabajando, caminando en el camino, este camino que Dios nos ha trazado. Hoy me comprometo, mañana no me comprometo. Hoy diezmo, mañana no diezmo. Hoy me congrego, mañana no me congrego. Ay, hoy voy a servir, mañana no sirvo. Entonces viene un espíritu de rechazo a esa persona, porque como lo ve caminando en las dos aguas, y dice el Señor, oye, te prefiero frío o caliente, pero esa tibieza no, yo te saco, te arrojo de mis planes, te arrojo de mis propósitos. El espíritu de rechazo comienza a operar a través de esas personas que no tienen alineado su corazón.
Hay dureza en el corazón de las personas que influencia ese espíritu de rechazo. En cambio, José dispuso su corazón a creer que lo que estaba escuchando en ese momento era de Dios. Y con un corazón obediente vino a proteger a María. Vino a protegerla. Se casaron. Recibió a María con el muchacho en su vientre. Y dice el infierno, ¿qué? No pude por ahí. Fue e influenció a otro en autoridad. Un tal Herodes que dijo, ¿qué? Están proclamando a un rey de los judíos. ¿Dónde está ese? ¿Por dónde estará? Mandemos a matar a todos los niños de 2 años para abajo para ver si en todo eso, ahí se tiene que ir. Y escuchó a José, imagínense, José muy atento a la voz de Dios. Ya el espíritu de rechazo no siguió influenciando a José, porque José dispuso su corazón a creer que era papá Dios que le estaba hablando. Y en eso entonces caminan para Egipto, se quedaron allá. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que Herodes y todos los que procuraban matar al Señor Jesús murieron. Entonces estamos viendo 2 panoramas acá. El espíritu de rechazo lo envía al infierno. Opera a través de las personas de doble ánimo, que tienen dureza de corazón y que no escuchan la voz de Dios. En José no pasó eso porque él escuchó e inmediatamente aceptó que esa era obra de Dios. En cambio, Herodes, la Biblia no registra de que pudo haberle hablado el Señor, pero vemos que tuvo que morirse, se murió, lo sacó del mapa, el Señor lo sacó del mapa. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en la vida de Jesús iba a cumplirse. Y no iba a haber rey, hombre o mujer que pudiera oponerse a esa gran verdad que el Padre había enviado a su Hijo para morir por todos. Amén. 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 Así, de esa forma opera el espíritu de rechazo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús quiso hacer milagro en una ciudad, en su ciudad natal, y dijeron, no, pero si no es este el hijo del carpintero. Yo conozco a sus hermanos, conozco a María, allá donde yo iba a reparar las mesas y la silla, y que ahora es hijo de Dios. Lo rechazaron, y en esa ciudad no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque había un espíritu de rechazo a la persona de Jesús. Atamos todo espíritu de rechazo que se ha movido en contra tuya y en contra mía, en el nombre de Jesús. Amén. Todos, de alguna forma, hemos sido víctimas desde antes del vientre, así como pasó, desde antes que naciéramos, quiero decir, aún en el vientre de mamá. Ahí llegó alguien a decir, ¿para qué vas a tener a ese muchacho? Te vieron pasar trabajo con la criatura, pero deberías de mandar donde el abuelo, donde la tía, para que te ayude. Deja que ese muchachito, déjalo ahí para que tú puedas trabajar. Y el diablo escucha eso. Y entonces comienza el engaño en el corazón. A ti nadie te quiere. No vas a llegar a ningún lado. ¿Tú para qué te sigues esforzando? ¿Tú por qué sigues diezmando? ¿Por qué te sigues congregando si no vas para ningún lado? Y comienza el infierno a hablarnos al oído. Mentira del diablo. ¿Cuánta gente de acá se ha ido porque es una mujer la que está predicando? Rechazo. Ay, ¿qué es eso, mujeres predicando? ¿Qué es eso? A mi casa han llegado a pedirme perdón por el rechazo que sienten en contra mía. Aquí mismo, en esta mesa, alguien me dijo, pastora, yo vengo acá y vengo peleada con usted. Habían 4 o 5 personas más escuchando. Vengo peleada con usted, espíritu de rechazo. Porque cuando uno está trabajando, levantando el señorío de Cristo, se levantan otros a rechazar lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la llave de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Es no parar. No podemos parar. El apóstol Saulo llegó a ser apóstol Pablo porque no se detuvo.
Veamos qué fue lo que pasó. Sigamos al siguiente versículo, por favor. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Diga conmigo, Dios saca luz. Dios saca luz. Aquellos que rechazan nuestro llamado, vamos, dígalo, Dios nos saca luz. Llega a los oídos nuestros Gloria a Dios. que alguien se está oponiendo a lo que estamos haciendo para el Señor. El mismo Dios hizo que llegara a conocimiento de Saulo lo que estaba pasando. Y ellos, dice, guardaban las puertas de día y de noche para matarle. En vez de estar predicando a Cristo junto con Saulo, se fueron a perder el tiempo a las puertas de la ciudad. ¡Qué desocupado! De día y de noche, ahí reuniditos, buscando la forma de matarle. Y el hombre predicando la palabra, predicando a Cristo, ganando almas para el Señor. Y este grupito perdiendo el tiempo en la puerta, a ver en qué momento lo agarramos. Veamos qué pasó entonces. Dice, entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro y descolgándole por una canasta. A Pablo lo metieron así, en una cesta. Así, en una cesta lo metieron ahí y por una cuerda lo bajaron del muro. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos está tratando de decir la palabra? Dios ya tiene preparado la estrategia para librarte de aquellos que se han levantado en tu contra. ¿Quién lo cree? Dios ya tiene planeado, ya está hecho. Los diseños de Dios ya están hechos, están elaborados. La bendición del Padre para tu vida y para mi vida y para este ministerio. Ya está hecha. Dios ya tiene una estrategia para librarte de todos aquellos que se levantaron en tu contra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y lo descolgaron de esa cesta. Ahí lo bajaron por esa canasta. Increíble todo lo que tuvo que pasar ese hombre para poder desarrollar su ministerio. Él levantando el señorío de Cristo y los otros perdedores que en la Biblia no se toma el tiempo de mencionar sus nombres. Se ha puesto cuidado eso. Amén. Que todos aquellos que salen en el camino ahí, cuando la Biblia está narrando algo y van contra el ungido del Señor, la Biblia no toma el tiempo, no pierde el tiempo ni tinta de nombrarlos. No aparecen por ningún lado. Sin embargo, el ministerio de Pablo llegó a ser muy grande. Dígalo conmigo, muy grande. Muy grande. Porque así son los planes que tiene Papá Dios para ti y para mí. Amén. Amén. Vamos a ver qué es lo que sigue. Por favor, sigamos. Dice, cuando llegaron a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuere discípulo. Digan, aunque tengan duda de mí, díganselo a alguien, aunque tengan duda de mí, Dios ha determinado que llevaré su palabra a las naciones y lo veremos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice que estaban dudando. Vamos al 27, por favor. Entonces Bernabé, tomándola, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Diga Bernabé. Existe un Bernabé, diga conmigo. Existe un mentor, vamos, diga. Existe un mentor, existe ya un pastor, existe alguien que te va a llevar de la mano, y aunque el mundo esté dudando para dónde vas, aunque el mundo y el espíritu de rechazo que haya levantado el infierno en contra de este ministerio, ya hay una persona que te lleva de la mano y que te saca del anonimato y te pone adelante y dice: el Señor, estoy corriendo la cortina de eternidad para que vean el llamado y el depósito de Dios en tu vida. Amén.
entonces nos presente delante de los demás y diga, aunque todos ellos estén dudando y quieran matarlo, yo creo que sí, yo creo que tiene el llamado, yo sí creo que tiene el llamado. Los otros están dudando, pero yo sí creo que este es útil, es el instrumento escogido, útil en las manos de Dios para ir a predicar el evangelio a las naciones. Yo sí creo que tienes el llamado, yo sí creo que tú has sido llamado, yo sí creo que tú has sido llamado desde el cielo. Yo sí estoy creyendo, yo sí estoy creyendo que el Señor te usará con poder en el nombre de Jesús. No importa tu situación ahora, no importa cuánta gente se ha levantado a murmurar, uy, mira en el ministerio una pastora predicando, me voy de aquí. Oh, sus ojos verán, su boca, me río, pues, su boca hablarán de la grandeza que Dios va a hacer en este lugar. Vamos, dile a alguien, no, aunque duden de ti, Dios ya tiene destino y propósito eterno en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pero con esa gana, ¿quién se lo cree? Vamos, dígaselo. Amén. Dígaselo. Aunque duden de ti, aunque duden de ti, Dios ya tiene destino y propósito eterno preparado para tu vida. Amén. Aleluya. Vamos, sigamos entonces, veamos ahí. Y dice, estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Había libertad. Ya ahí está una libertad. Y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Donde llegaban lo amenazaban con muerte. Donde llegaban. Pero él no creyó en esas amenazas. Creyó en el que lo había llamado. La pregunta para ti y para mí es, ¿en quién estamos creyendo? ¿En lo que dicen de nosotros a espaldas? Gloria a Dios. ¿En la oscuridad? ¿Ahí en el murmullo? ¿O estamos creyendo en un Dios todopoderoso que nos llamó? Amén. Amén. Sigamos, por favor. Entonces dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Le dijeron, Pablo, te tenemos que enviar para otro lado porque aquí todo el mundo te quiere matar. Sigamos, por favor. Entonces las iglesias tenían paz. Diga conmigo, paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, diga conmigo, edificadas, andando en el temor del Señor, y se aceleraban, acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Diga, vino avivamiento. Vino avivamiento a la iglesia de Cristo. Una vez, amada iglesia, que el espíritu de rechazo es atado, que cancelamos en el nombre de Jesús lo que pueda estar operando dentro del ministerio o en contra de nosotros en cualquier lado que vayamos, porque el mundo espiritual se da cuenta de lo que portamos, ¿saben? Entonces, cuando atamos espíritu de rechazo acá, vamos a trabajar eso, atar espíritu de rechazo. Todo lo que es maldecido, la obra de Dios acá en esta casa, lo anulamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces viene ese crecimiento, avivamiento, porque el Señor está viendo la persistencia. Dios honra a los que le honran. Amén. Y no importa cuántos obstáculos hayan puesto en el camino, el Señor los quitará y dejará libre ese camino para que sigas directamente en tu llamado, a desarrollar tu llamado y tu propósito desde el cielo. Amén. Amén. Y Él nos está creyendo. Amén. Así es, en el nombre de Jesús. Si los que toman nota, si ustedes quisieran anotar ahí que el rechazo es un espíritu del infierno que se levanta a impedir para que se cumpla el propósito. Es bueno recordarlo. Cuando usted se sienta rechazado, fíjate bien, acuérdate que Jesús fue rechazado también desde el vientre. Amén. Cuando te sientas rechazado, tú recuerda que eso, el infierno lo está levantando para impedir el propósito tuyo. Entonces son señales en el camino que dicen, vamos bien. Vamos bien. Cuando a mí me vienen con cuentos, pero esto, aquello, yo vamos bien. Entonces vamos bien. Porque
Tampoco es que uno reciba, obviamente, con alegría, que le estén diciendo a uno, ay, pastora, yo a usted le rechazo, mire que no la puedo ver, yo tengo una yuca atravesada contra usted. No es que uno lo agarre con gozo, no. No es que uno lo agarre así. Como decía Pablo, me gozo en las pruebas y en la persecución, porque el rechazo es un tipo de persecución. Es un espíritu que opera a través de los legalistas, opera a aquellos que no entienden los cambios, porque ¿quién es el que rechaza? Aquel que teme a los cambios, ese es el que rechaza. Aquel que no entiende, por no entender las cosas, por ignorar lo que está pasando, entonces lo que hacen es rechazar el asunto. Y no se enteran, como esta gente que le pasó, lo que estábamos hablando al inicio, los que procuraban matar a Pablo. No entendieron, en su mente cortita, no entendieron que el hombre había sido transformado. Significa que ellos seguían en la vieja naturaleza. Porque si no creyeron de que Saulo había sido convertido completamente y que el poder de Dios lo había transformado, es porque ellos mismos estaban todavía en la vieja naturaleza. ¿Quién se imagina que alguien de la iglesia tuviera esas intenciones de matar a alguien que está trabajando para el Señor? Eran ellos los que estaban mal, no era Saulo, eran ellos que estaban en la vieja naturaleza. Entonces, esta gente legalista de doble ánimo, con las mentes cortitas, no pueden entender los cambios, las oportunidades que Dios da, no pueden entender cuántas cosas nuevas puede hacer el Señor a través de nosotros. Somos canal de bendición. Dios da y entregamos. Dios hace que llamemos a alguien y lo llamamos. Dios viene, nos entrega y somos eso, somos canal de bendición. Recibimos y damos, recibimos y damos. No somos estanques, eso no se queda acá. Lo impartimos, lo comunicamos, lo entendemos y queremos que todos lleguemos al llamado que el Señor nos ha entregado. Entonces, el rechazo es un espíritu que opera a través de gente legalista que le dan miedo a los cambios. Levantado del infierno, ¿para qué? Para que no se cumpla el propósito. Otra cosa, una persona que está operando, que se ha prestado para operar bajo el espíritu de rechazo, contamina a otro. Ya viste, y ahí va contaminando el otro, va contaminando. Si a ti te vienen con cuentos, hermana de iglesia, yo creo que con esta prédica de aquí se están abriendo muchos ojos. Si a ti te vienen con cuento de querer contaminar tu corazón en contra de la obra que se está levantando aquí para el Señor, tú dices, mi hermanito, tú tienes que ponerte a cuenta con Dios. Amén. Lo van a hacer, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, se levanta del infierno un espíritu de rechazo en contra de esa obra del señorío de Jesús. Y todos, como les decía, hemos sido víctimas alguna vez del rechazo. Todos hemos sido víctimas de eso. Y hoy en esta mañana vamos a cortar con ese espíritu de rechazo en el nombre de Jesucristo. Toda enseñanza tiene que llegar a tener una finalidad. No solamente es entregar las herramientas de lo que está pasando en el mundo espiritual y por qué es que se levanta en contra nuestra la situación. Si tú estás ahí en el trabajo, que alguien te la tiene montado, es porque eres eficiente. Si fueras sentado, no estuvieras produciendo nada, entonces ahí no hablarían de ti. Pero el que es eficiente, el que va caminando en su propósito, el que está diligentemente haciendo lo que Dios ha mandado hacer, tarde o temprano alguien se va a levantar a quererte bajonear, a quererte hundir. Pero mayor y poderoso es nuestro Señor, que con el poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo a los muertos, levanta al caído. Levanta al caído. Entonces puede ser de que te haya en algún momento afectado de lo que te hayan dicho, cuando quizás el esposo o la esposa viste en ella un rechazo a ti y tú no entiendes, pero dices, ¿cómo es posible? Ayer estábamos bien y ahora me la cambiaron, este es otra o este otro. Tú ya sabes que es por ahí el que es como león buscando a quien devorar, que anda rotando el matrimonio para traer confusión, porque el espíritu de rechazo hace eso, trae confusión, contamina los demás corazones y también opera por gente de doble ánimo. Pero tú y yo, como José, con oídos atentos, escuchando la dirección del Señor, para aceptar el fruto
del que Dios ha enviado a nuestras vidas, a esta casa, a tu llamado, a mi llamado, en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, amada iglesia. Vamos a orar en el nombre de Jesús. No vamos a dejar las cosas así, ¿verdad? No las vamos a dejar así. Ahora vamos a atar espíritu de rechazo en el nombre de Jesucristo por el poder de la sangre de Jesús. Amén, amén. ¿Sabes que muchas veces en los matrimonios hay problemas? Porque, déjelo correr tantito, en los matrimonios en ocasiones hay problemas porque hay, antes de que te casara, hubo alguien que dijo, uy, eso no va a funcionar. Ay, no, ese no es hombre para ti. No, esa mujer no es para ti. Y te maldijeron el matrimonio desde antes de casar. Los niños en el vientre, vuelvan a ver ahora cómo está sucediendo tanto aborto. Los índices de aborto van, ¿por qué? Porque les han metido en la cabeza a las madres que no van a ser bien vistas, o que el muchachito les viene a trazar la vida, y que tus logros y que tus metas personales se van a demorar. Y ahí viene ese espíritu de rechazo. ¿Saben a dónde se aloja el espíritu de rechazo? Acá, en la cerviz. Por eso es que Dios dice que el poder de la sangre de Jesucristo es el que pudre los yugos. La unción del Espíritu Santo, esa es la que pudre los yugos. Y vamos a hacer una oración liberadora en este día. Hay algunas cosas, puedo percibir del Espíritu Santo esto. Hay algunos planes, algo que no han salido bien en tu vida, simplemente porque alguien rechazó aquella idea hermosa que tú tenías. Entonces la agarraste y la engavetaste, porque debería de haberse alegrado con esa idea. Cuando llegaste con esos planes hermosos a tu pareja y le compartiste el anhelo que había en el corazón y se burlaron de ello, sentiste ese rechazo y eso se fue engavetando. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día donde vamos a atar ese espíritu, y sin más demora le voy a pedir a todas aquellas personas que de alguna forma fueron víctimas de rechazo, pasen adelante. Antes del nacimiento, en tu niñez, por tu llamado, quizás padres que salieron de tu casa, padres que abandonaron, y eso entró un espíritu de rechazo ahí a los hijos, porque hubo padres que abandonaron a sus hijos, y desde ahí tú sientes que no te integras, a donde llegas sientes que no perteneces ahí, y vienes a un ministerio y dices, tampoco pertenezco acá, porque hubieron líderes en el pasado que rechazaron, me tuvieron poca estima, no creyeron en los dones, en los talentos que el Señor me entregó, y de por ahí vas cargando con ese rechazo también. Paso adelante. Hombres y mujeres que fueron rechazados por su pareja y no pudieron echar adelante muchas cosas juntos. Hubo una prosperidad financiera importante que se perdió simplemente porque tu pareja no le puso atención a eso que tú estabas llevando en ese momento, y dijiste, ¿para qué voy a seguir insistiendo con esta idea? Y vino ese rechazo. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti.